Muchas bendiciones tengan todos ustedes. Bienvenido nuevamente a su canal, La Lectura Bíblica Maranata, donde compartimos el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Amado oyente, gracias por seguir estas hermosas palabras que vienen de la Biblia, que es lo que nosotros constantemente buscamos aprender día a día y buscamos que usted nos acompañe y juntos podamos aprender de este hermoso libro. Bien, amado oyente, tú que estás ahí compartiendo con nosotros, pues hoy tenemos un tema que se llama El poderoso llamado de Dios. Un tema llamado o hecho para el liderazgo y para todo aquel que quiere venir en pos del llamado que Dios tiene para la vida de cada uno. De tema introductorio, déjenme contarles una pequeña y breve historia que vamos a ir narrando y vamos a ir haciendo esa comparación con la palabra de Dios. En las grandes batallas de la guerra civil, allá en Estados Unidos, un recluta que había perdido su compañía durante una gran confusión se aproximó tímidamente al general Sheridan y le preguntó que a dónde debía entrar. Entonces el general rugió y dijo: ¡entrar! Con una voz de trueno tan terrible que aterrizó al ya asustado recluta. Entra donde quiera. Se está combatiendo en todas las líneas de batalla. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amado oyente? No preguntes. Dios quiere que te sirva. La respuesta es demasiado evidente. Jesús lo dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. En el libro de Marcos, la Biblia nos dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. Y levantándose, lo siguió. Entonces aquí, estimada, vamos a comenzar a ver unos puntos importantes de esta palabra. ¿Cuáles van a ser esos puntos que vamos a comenzar nosotros a desarrollar en esta plática? Como punto número uno, Jesús continúa llamando a obreros. Hoy, Jesús continúa llamándolos. Hablemos aquí de Leví, quien era el mismo Mateo, cobrador de impuestos. ¿Qué significa Leví? Leví significa unido, asociado a él. Es un término que denota adhesión, unión, el que une a los suyos. Al nacer indica la esperanza de que el nuevo miembro renueve la unión familiar y el amor a sus cónyuges. Vea qué interesante. Pero su nombre no aplica en su vida. ¿Por qué ese nombre no aplicaba en la vida de Leví? Pues como cobrador de impuestos de Roma, él era un publicano. Estos exigían sumas superiores al valor de los impuestos, es decir, cobraban más para pagarse ellos mismos, es decir, robaban además. Excluidos de la sociedad hebrea, llamados gentiles y pecadores, eran considerados traidores del pueblo hebreo. Era aborrecido por el pueblo de Israel. Entonces, vimos el significado. ¿Y entonces qué quiere decir esto? Que entonces ese significado no era coherente con él. No propiciaba la unión para nada. ¿Qué más? Es Dios quien transforma para su gloria. Y aquí vamos a comenzar a escuchar esta transformación. Leví es luego llamado Mateo. Seguro al venir a ser discípulos, seguro al venir a ser ese discípulo de Jesús. Y ese nuevo nombre Mateo tiene un significado. Y ese significado es don de Dios
regalo de Dios y recompensa. ¿Qué quiero decir con esto? Dios transforma a alguien que cobraba los impuestos de los hebreos en bendición. Aleluya por eso. El don para ellos mismos. Pues el posterior ministerio del apóstol Mateo fue dirigido a los judíos. Dios tiene el poder de transformar todas las cosas y aún tornar la maldición en bendición. Amada oyente, tú que nos escuchas en este canal, Dios no hace acepción de personas. Jesús lo llamó diciéndole, sígueme. Mateo tuvo que tomar una decisión, porque ante el llamado de Jesús cada uno toma su propia decisión. ¿Y qué fue este ejemplo que nos dejó Mateo? Levantándose lo siguió, nos dice la Biblia, y pasa de ser un publicano a ser un discípulo. Llega a convertirse en apóstol y escritor de uno de los evangelios. Otra cosa que les quiero mencionar aquí es la disposición supera la preparación. Vea qué importante esto, porque tal vez no tenía la preparación en ese momento, pero sí tenía esa disposición. Nuevamente vemos a Dios, quien lo necio del mundo escogió para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué? Porque para Dios es importante la disposición que la preparación, pues esta última surge y se forja en el proceso. Toda preparación en el proceso se va a dar. Pero primero que eso, amado oyente, tiene que estar esa disposición. Ellos fueron primero discípulos que se dispusieron a seguir a Jesús y luego fueron los apóstoles del Cordero y gloria a Dios por eso, amado oyente. Dios en su gran amor diseñó grandes planes para cada uno de nosotros y por eso cada uno debe responder con un corazón dispuesto a su llamado. ¿De qué manera? Sin temor. Pues finalmente es Dios mismo quien hará la obra a través de cada uno. Y eso téngalo presente, estimada, estimado. ¿Qué otra cosa les comento? Jesús no rechaza a nadie. Aunque los publicanos eran rechazados por la sociedad judía y las autoridades religiosas, Jesús se acercó a ellos para llevarles salvación. Los ojos de Jesús logran ver su verdadera condición. Eran ricos materialmente, hablando, pero eran pobres en su corazón, pues la gracia de Dios no estaba con ellos. Pero Jesús vino a traer salvación y a llamar a los pecadores para que nos acerquemos a Dios. Así pues, concluimos que no nos acercamos a Dios por virtudes propias, sino por su gracia y su misericordia. Recordemos lo que dice el libro de Marcos en el capítulo 2. Aconteció que Jesús, sentado en la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y con sus discípulos. Y los escribas y los fariseos dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Nadie es demasiado malo para que Cristo deje de llamarlo. Este texto de hoy nos enseña que Jesús va a casa de un publicano porque Él quiere estar en todas las casas. Estimada oyente, estimado amigo, recordemos que los publicanos eran los encargados por el Imperio Romano para cobrar sus impuestos. Tenían muchas buenas ganancias y eran aborrecidos
y eran considerados traicioneros. ¿Qué más encontramos acá? Encontramos que es necesario superar esos obstáculos. ¿Por qué? Los escribas y fariseos van a la casa de Leví para criticar, no para edificar. Ellos van a promover la discordia. El espíritu religioso siempre se opondrá a la verdadera presencia de Dios, a su obra y al llamado que el Señor hace a sus hijos. El Señor confrontaba la religión en su tiempo y enseñaba la verdadera vida espiritual. La oposición es uno de los obstáculos que quien sirve a Dios debe superar. Y eso siempre, estimado oyente, vas a ver que esos obstáculos van a estar ahí, pero Dios nos da a nosotros la fuerza para superarlos. Siguiendo el libro de Marcos 2, los discípulos de Juan y de los fariseos preguntaban a Jesús, ¿por qué sus discípulos no ayunan? Los discípulos de Juan y de los fariseos, estos ayunaban 2 veces por semana, que eran los días lunes y jueves. Son instruidos por el Señor acerca del ayuno. Cristo anhela una profunda y sincera disposición. Habrá quienes critiquen lo que haces. Lo más importante es hacerlo de un corazón sincero para el Señor y no para que nadie te vea. Entonces, ¿cuál es la explicación que da Jesús aquí? ¿Qué dice Jesús en ese momento? Nadie hace ayuno en la fiesta de boda. El ayuno muestra tristeza y si hubiese tristeza sería después de la fiesta al retirarse el novio. El término esposo aquí viene del término griego nunfios, que primeramente significa novio. Así que les dice que por cuanto él estaba presente, sus discípulos no tenían que ayunar, pero en su ausencia lo haría. Jesús no abolió el ayuno, él lo practicaba, también los discípulos y la iglesia primitiva. El ayuno es una bendición, pero no debe ser religiosa o uno no debe ser religioso con esto. Debe nacer esto de nuestro corazón, un corazón que ama al novio, a Cristo, que se prepara para el encuentro con Él. Gloria a Dios, aleluya. Por eso, tú que nos oyes. Y quiero terminar haciendo esta conclusión. Jesús ante todo mira primero el corazón. Todos rechazaban a los publicanos, pero Jesús sabía que ellos también podían arrepentirse y amarlo. Debemos buscar a Dios con un corazón sencillo. Debemos adorar, debemos orar, debemos ayunar y demás, pero con la sencillez que Cristo mismo nos enseña, sin la pompa religiosa del espíritu fariseo. Simplemente amemos a Dios y cumpliremos así con el principal y gran mandamiento. Recuerda eso. Recuerda que Dios está buscando obreros en estos tiempos. Pues bien, espero que esta hermosa enseñanza te haya gustado y prontamente nos estaremos viendo aquí en esta hermosa lectura bíblica. Que Dios los bendiga grande y poderosamente. Muchas bendiciones.